Muy buenas, bienvenido de nuevo al canal El Traductor Loco. Hoy vamos a hacer una reseña de una película de 1984 dirigida por John Milius, llamada El Amanecer Rojo, Red Dawn en inglés, ¿no? Eh, bueno, ¿qué decir de esta película? Antes de empezar, pues decir que esta película es el tipo de película del que se suele hacer burla, de que es malísima, un tipo de película del que cuando tú vas a buscar reseñas, pues siempre está el típico crítico de alta gama, por llamarlo de alguna manera, que dice, no, esta porquería, bla, 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 y bueno, y se meten en callejones, por ejemplo, también criticándolo desde el punto de vista ideológico. Pero esta es una gran película, es un peliculón impresionante. Yo fui, de hecho, vi esta película con algo de reticencia porque dije, bueno, huele mal esta peli. Huele a típica parida de los años 80 y pues me quedé sorprendido. Bueno, el punto es que esta película está dirigida por John Milius, uno de los mejores guionistas de la historia de Hollywood, o sea, así lo digo. Guionista de Apocalipsis Now, guionista de Harry el Sucio, guionista, bueno, Doctor Screen de Tiburón. Doctor Script, no, bueno, no me acuerdo cómo se dice exactamente en inglés, pero el Doctor Script es aquel que arregla cositas del guión y añade cosas y frases o arregla la estructura de la historia. Pero bueno, este John Milius también es el guionista de Conan, es el productor y guionista de la serie Roma, una mega serie, una de las mejores series, yo creo que de la historia, ¿no? Lamentablemente bastardeada porque bueno, estaba siendo producida en HBO y de repente comenzó la otra serie Juego de Tronos, cancelaron esta. Eh, Cancelaron Roma por darle paso a la- bueno, a lo que fue luego Juego de Tronos, que fue una decepción incluso para los más fans. Yo no soy de los más fans, pero sinceramente pues acabó muy mal. Bueno, John Milius es un personaje, o sea, cuando se dice personaje, es personaje de verdad, es un tipo que es más raro que un perro verde y eso, que como ya mencioné, es de los mejores guionistas de la historia para mí. Ha hecho, o sea, sus guiones son impresionantemente, no sé cómo decir, realistas, o no sé si la frase es realista, pero que tienen carne, ¿no? Y bueno, este John Milius fue amigo de los llamados los barbudos, de Coppola, de Scorsese, de este Lucas, fue amigo de ellos, estuve en ese grupito y se le llamaba el vikingo, ¿no? Por eso el carácter peculiar que tenía, amante de las armas, se cuenta muchas veces que llegó a sacarle pistolas a uno que otro productor que le tocaba los cojones, así de mal estaba el hombre. Y bueno, él era como una especie vamos a decir, anarcoliberal, conservador. Es una mezcla rara de estas ideales que hay en Estados Unidos que se basan más que nada digamos, en posturas que vienen desde la fundación del país, ¿no? Entonces, hay una mezcla extraña que sinceramente es difícil de explicar porque no creo que tengamos muy claros esos conceptos en otras partes del mundo, pero es algo así, ¿no? Un anarco liberal, conservador, o sea, era la política de derecha y, y eso, ¿no? Esta gente pro armas y bueno, de este grupo de gente que también que está mezclado un poco con las ideologías religiosas que tienen los protestantes, ¿no? Que tienen Zulus, por si acaso llega el apocalipsis en algún momento. ¿no? Y hay mucho de esto en la película, ¿no? Hay muchos elementos de su mentalidad, de su de sus ideales en la película, totalmente respetables. A mí, yo, como dicen los argentinos, banco totalmente las ideas de John Milius. El caso es que, bueno, la película, ¿no? La película El Amanecer Rojo, eh, protagonizada por Patrick Swayze y, bueno, y Charlie Sheen y otros jóvenes que pertenecieron al Brat Pack,
que fue un grupo de jóvenes ochenteros que hacían muchas películas. No me voy a meter a describir sus películas, pero, o sea, hablar demasiado del cast. Pero bueno, se verán muchas caras muy conocidas que precisamente son de las épocas de los 80, de películas juveniles. Así que muy recomendado que le echen un vistazo al cast, ¿no? A la lista de actores. Bueno, ¿de qué va la película el Amanecer Rojo? El Amanecer Rojo nos cuenta la historia de la invasión soviética, ¿no? De la invasión de Estados Unidos por una alianza soviética o cubana, tal cual. Suena un poco absurdo, pero es así, tal cual, una alianza soviética. Bueno, suena muy absurdo para la visión de hoy, ¿no? Que tenemos del mundo. Voy a añadir luego unos datos que os sorprendan. Una alianza soviético-cubana a Estados Unidos, ¿no? Una invasión. Y bueno, los encargados de hacer la resistencia, ¿no? En un pueblo además que está, ¿no? Como quien dice, perdido de la mano de Dios, un pueblo de Estados Unidos que yo creo que ese es de los baches más gordos que tiene la película, porque uno dice, bueno, ¿para qué los soviéticos se van a meter en ese pueblo que debe importar un pito, ¿no? Dan una explicación ahí de que se quiere hacer una cuña entre los países hispanos que van a invadir Estados Unidos y los soviéticos y tal, pero no resulta muy convincente, la verdad que por qué precisamente ese pueblo, que además que se ve en las películas que no es nada, es un pueblo súper pequeñito y eso, pero bueno, esto es uno de los elementos aparte que uno puede decir, más o menos decir, bueno, te lo compro y ya está. Y bueno, los encargados de hacer la defensa de la resistencia, de la, digamos, de la última columna de resistencia son unos adolescentes, ¿no? Que se van a un bosque en las montañas y comienzan a ejecutar atentados, ¿no? Contra los invasores. De partida suena muy extraño la película, pero sinceramente está muy bien realizada, ¿no? Esta idea está muy bien desarrollada en la película. Se ve, o sea, fluye, son 150, no. Eso es 1 hora y 52 minutos que se pasan así, volando, ¿no? Y que realmente es impresionante. Yo, ya digo, yo fui con muchos prejuicios a ver la película y me quedé sorprendido no sé, de lo bien hilado que estaba todo, de lo fluido que era todas estas cosas. En fin. Bueno, quisiera hablar un poquito del trasfondo histórico de esta película, en la que se entienda por qué se realiza un tipo de película de esta manera, ¿no? Sobre una invasión soviética, que ahora parece muy raro esto, pero realmente estamos en la parte más caliente, la parte más caliente de la Guerra Fría, ¿no? Cuando la cosa está bien caldeada. Reagan, es de la época de Reagan, ya la Unión Soviética estaba a pocos años de disolverse. No recuerdo muy bien cuándo fue lo de Chernobyl, que también colaboró ahí, pero estaba la cosa bien caliente, ¿no? Estaba también Margaret Thatcher en Inglaterra, que estaban dándole duro a los comunistas. Y claro, había en el ambiente el temor a una invasión o un ataque nuclear. O sea, era una cosa que se respiraba desde los años 60 estaba esta cuestión. Y bueno, en la película, ahora, con la perspectiva de hoy, va a sonar muy raro, pero en la película se menciona que los chinos eran, eran aliados, ¿no? De los Estados Unidos. Hay una frase que se menciona que dice, bueno, 600 millones de chinos son nuestros aliados. Y otro personaje, uno de los adolescentes, pregunta, pero no eran 1.000 millones. Bueno, ya solo quedan 600 millones de chinos. O sea que los soviéticos se cargaron 600 millones de aliados chinos. Y bueno, uno se preguntará, bueno, ¿y los chinos, ¿no? Uno ve ahora mismo China y Estados Unidos y lo que menos puede creer es hayan sido aliados nunca, y más sabiendo que los chinos, pues, son comunistas desde hace muchísimo, ¿no? Desde Mao, antes de la Segunda Guerra Mundial, por ahí. Sí, pero la cuestión es que ya a partir del año 69, China y la URSS y la Unión Soviética estuvieron a punto
de tener un conflicto nuclear. O sea, de hecho, el conflicto nuclear entre la URSS y China fue mucho más severo, mucho más grave. O sea, realmente ahí sí estuvieron a punto de que desapareciera la humanidad, eh, que cuando pasó lo de los misiles de Bahía de Cochino. Todo el mundo se acuerda de Bahía de Cochino, que por cierto, se cree que solamente fue ese conflicto porque Rusia metió misiles en Cuba, ¿no? Al ladito de Estados Unidos, pero también fue porque Estados Unidos puso en el patio trasero de Rusia, ¿no? En estos países, Kazajistán, o esto, ¿cómo se llama? Que no recuerdo muy bien, metieron también misiles ahí, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso, para no perderme mucho, es que el conflicto entre China y Rusia realmente fue de los momentos de la humanidad donde pudimos haber desaparecido todos, nadie se entera nadie sabe de esta historia, pero lo peor fue que fue por una isla, una islita desolada, que era básicamente un pedazo de tierra medio flotante ahí, eh, que estuvimos a punto de desaparecer, porque los chinos y los rusos se iban o sea, a esto de tirarse bombas. O sea que las alianzas ideológicas y todo esto, realmente una cosa es lo que se dice en los gobiernos y otra cosa es lo pragmático, ¿no? Hay que aventurarse a eso. Entonces, por eso, desde Nixon, ya China pues había creado alianzas con Estados Unidos, y por eso también se menciona en la película que los chinos son aliados de los Estados Unidos, ¿no? Aunque la película sucede en un futuro, probable futuro, porque aunque está dirigida en el 1984, creo que la película se desarrolla en 1989 o así. Bueno, otras cuestiones, ¿no? Aquí se habla de la resistencia, básicamente de la guerra de guerrillas, ¿no? Entre un invasor y que vienen a ser los rusos, bueno, los soviéticos o comunistas, y un grupo de chavales, pues, vamos a llamar campesinos, básicamente, ¿no? Rednecks, como si se llaman. Claro, esto está proyectado en base a eso, ¿no? Una resistencia. Las historias de las resistencias son súper interesantes. Probablemente una de las resistencias documentadas más antiguas que hay, ¿no? De la guerra de guerrillas, mejor dicho, más antiguas que hay, está en la Biblia, en el libro de los Macabeos. La guerra un momento lo tengo aquí apuntado, eh, entre los judíos, dirigido por Judas Macabeo, el martillo, y los seleucidas, ¿no? Los selenitas seleucidas. Judas Macabeo era el hijo de un rabino, dirigió un grupo de judíos en contra de los helenistas, y bueno, se fue a las montañas a guerrear y básicamente pues destruyó lo que era uno de los imperios más grandes del momento. O sea, les pasó por encima. Ahora mismo pues Judas Macabeo es un héroe nacional en Israel, y con derecho, ¿no? Pues uno de los líderes estratégicos más importantes de la historia. Entonces esa sería vamos a decir, una de las primeras, de los primeros guerras de guerrillas documentadas que tenemos, que está en la Biblia. Luego también, pues tenemos España. En España, España estaba metido en todos los conflictos, en todos los marrones que uno puede imaginarse, ¿no? En España, de hecho, se considera que la primera guerra de guerrillas propiamente hablada, ¿no? Propiamente, donde los civiles eran los que mantenían la guerra, fue la guerra de independencia contra Francia, ¿no? Cuando Napoleón invadió, más bien cuando los reyes de España le entregaron, el rey de España le entregó Francia, le entregó España a Francia, porque fue lo que pasó. Pues la población civil se sublevó, se tiró al monte y comenzaron a batallar, ¿no? Básicamente, o sea, se echaron a la espalda el hecho ¿no? de librarse, ¿no? de un imperio invasor. Muy interesante la historia española. También está la guerra, por ejemplo, cuando la conquista española de los continentes americanos, de las regiones americanas, contra los apaches también, ¿no? De hecho, la palabra apache quiere decir enemigo.
que eran, bueno, también lo mismo. Se puede considerar una guerra de guerrillas. Luego también tenemos el caso de la guerra de España contra los Países Bajos también, ¿no? Ese fue el Vietnam, vamos a decir, de, de la época antigua. Y bueno, igual con España. Ya digo, España es que tiene guerras y tiene cuestiones ahí para tirar. ¿Qué pasa? Pero bueno, precisamente la que se considera propiamente la primera guerra de guerrillas, ¿no? La guerra de civiles que se echan al monte, que comienzan a atacar desde las zonas civiles o desde zonas boscosas a soldados profesionales, se considera que fue la guerra de independencia española contra Francia, ¿no? Esa fue una de las primeras guerras que se puede considerar guerras realmente de guerrillas, sobre todo porque hubo básicamente mucho bandolero que participó del lado español y bueno, porque realmente la población civil estaba vendida, porque los ilustrados españoles pues se rindieron totalmente a los franceses, ¿no? A los afrancesados. Bueno, luego tenemos también la guerra de resistencia, de la resistencia francesa, que es cuando los nazis invadieron Francia. Esta resistencia fue muy mitificada. O sea, se exageró demasiado la actuación que tuvo la resistencia francesa, que claro que hubo misiones y hubo mucho trabajo de ellos para librarse de los nazis, pero después de la guerra es que hubo una especie vamos a decir, una especie de idealización o mitificación de la resistencia francesa demasiado grande. Esto fue primero aprovechado por la gente que en muchos casos fue colaboracionista, fueron colaboracionistas con los nazis. Cuando recuperan el territorio, pues no, todo el mundo de repente había sido de la resistencia francesa, todos los franceses, nadie había sido colaboracionista, ¿no? O literalmente, o nadie había estado precisamente indiferente, ¿no? Porque también hay mucha gente pues, que ni corta ni pincha y solamente quiere vivir y ya está. Pero todo el mundo había participado, por supuesto, había participado en la resistencia francesa. Y claro, ahí bueno, hay mucha mitificación al respecto. No fue tan, vamos a decir, tan efectiva la resistencia francesa como se la pinta. La que sí fue muy encarnizada fue la resistencia polaca. Esa sí, vamos, esa fue una matazón total. Ahí la gente luchó por el último metro de tierra. Fue tremendo, ¿no? La guerrilla que dieron los polacos contra los nazis y contra los soviéticos también, ¿eh? Porque también los soviéticos anteriormente se habían metido y se anexionaron el territorio y tal. Bueno, es una historia muy larga que no me voy a meter aquí, pero igualmente, ¿no? Luego, posteriormente, también está la guerra de nuevo en España. Bueno, la guerra o contraguerrilla de los maquis españoles, eso fue una epopeya totalmente, ¿no? Los maquis españoles tirándose al monte, pues luchando contra el régimen franquista y bueno, o sea, es una historia apasionante, la verdad, de ambos lados, porque también hubo, digamos, vamos a decir, los oficiales franquistas o pro régimen, pues también tuvieron que ingeniárselas para acoger a muchos de estos tipos y en muchos casos no pudieron. Realmente se tiraban al monte, cruzaban la frontera con Francia, fue una cosa tremenda. Y luego, pues, por ejemplo, también tenemos las guerras, multitud de guerras de guerrilla en Latinoamérica, ¿no? Si comenzamos a contar, nunca terminamos. Yo creo que hasta hoy sigue habiendo guerra de guerrillas, tenemos a las FARC, por ejemplo, yo nací en República Dominicana, aunque soy venezolano de crianza, pues en República Dominicana, cuando la invasión de la OTAN, dirigida, bueno, de la OTAN, de Estados Unidos, pero vamos a decir de la OTAN, ¿no? Pero mandada por Lyndon B. Johnson durante el periodo presidencial de Juan Bosch. Hubo un golpe de Estado en República Dominicana y se metieron
los cascos azules se metieron en República Dominicana. Y bueno, allí también hubo una guerra de resistencia contra esto, ¿no? Obviamente acabó mal, no, la perdieron totalmente, pero esta gente que además era más del lado, o tenía apoyo comunista, ¿no? Del régimen comunista de Cuba, los apoyaba. Independientemente de su ideología, yo creo que bueno, fue una guerra patriótica, al fin y al cabo, ¿no? Estabas contra un invasor que se metía en tu hogar. Más allá de la ideología que tú tenías, pues fue lo que pasó. Yo tuve, de hecho, ahí una anécdota, un familiar mío que se llamaba Apolonio, un primo de mi abuela, participó como guerrillero ahí, ¿no? Él cuando restauraron a Balaguer, que fue un dictador luego que posteriormente estuvo bastante tiempo allí, a él lo atraparon y estuvo bajo tortura y todo. Y él, bueno, participó en un escuadrón de estos de, 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 bueno, pues sí, de guerrilleros. En fin. Y bueno, tenemos la guerra de Vietnam, que está de más mencionarlo, que de hecho en la misma película se menciona. Y pues eso sería, vamos a dejarlo en el trasfondo más o menos histórico, ¿no? Que esta tradición de guerrillas, de guerra de resistencia, pues es una cosa histórica que siempre se ha dado. En cuanto a la película en sí, ¿no? Bueno, la película en sí es lo que yo les he dicho, están estos personajes adolescentes resistiendo contra los comunistas y hay cierto, vamos a decir, cierto desarrollo de personajes que es lo que sinceramente le da como ese toque sabrosón, ¿no? Esa cosa tan extrañamente, no sé, voy a decir, que hace que la película sea interesante es los personajes que tiene. Aunque no se desarrollan tanto, porque yo creo que la película se centra más en los acontecimientos más que en los personajes, sí como que tiene estas cosas de que los personajes son tremendamente humanos. Incluso los personajes enemigos, ¿no? Los personajes soviéticos, comunistas, pues tienen esa cosa de que aunque sean en parte caricaturas, también como que no son totalmente planos, no son como los enemigos malos, malosos, tal, sino que tienen varios niveles, ¿no? Hay uno, por ejemplo, un general o comandante cubano o lo que sea, que el tipo pues tiene esta cosa de que va evolucionando, porque él era guerrillero antes en Cuba, ahora está del otro lado y se siente extraño. Luego hay uno que sí como que es un maloso ruso soviético. Luego viene otro que el tipo es más estratega y dice, no, tenemos que actuar de otra manera para atrapar a estos jóvenes, porque claro, es que no he mencionado, pero en la película los jóvenes pues arrasan, ¿no? Arrasan con un ejército profesional. Ahí ese es otro punto de la película que de verdad es un poco estrambótico, pero bueno, igual, ¿no? Se puede, te lo compro. Y pues también está del lado de los personajes de los adolescentes, hay una cartera de personajes muy interesantes. Por mencionar algunos, hay un chico ahí que se ve como, yo creo que ese es el personaje que más evoluciona, que se vuelve un asesino básicamente, un psicópata. En cierto punto se nota o sea, en vez de hacer los personajes todos positivos porque son del lado de los buenos, no, hay mucho desarrollo. Se ve que hay un trasfondo incluso antibelicista en la película, aunque parezca extraño, mira, esto al final la guerra no es una cosa de risa y afecta, ¿no? Y la gente muere y ciertos personajes mueren y sufren y tienen que acometer lesiones que pueden no ser muy morales. Entonces, eso se plantea muy bien en la película. Incluso hay dos chicas en la película que son personajes, la verdad es que a mí me resultó agradable verlo, porque por ejemplo hoy por hoy que estamos en esta ola, ya saben, feminista, donde se tiene que mostrar siempre como la mujer del primer plano y los personajes femeninos son todo virtudes y nada de efectos. Pues estos personajes, eh, coño, es que son personajes que son ejemplos de personajes bien escritos. Son personajes muy bien planteados, ¿no? Tienen esto de que no son meras caricaturas femeninas. No se hace como se suele hacer ahora mismo, que los personajes femeninos o lo hacen irritantes, ¿no?
o les quitan todos los atributos femeninos y lo hacen básicamente hombres con pechos. No, estos personajes incluso hay un momento en una que se enamora y es un amor, vamos a decirlo así, nada convencional, lo dejo ahí, nada convencional, y claro, tú te crees que se comporten así y les ves los ángulos, ¿no? Las aristas, todo esto, me encanta mucho. Y ya digo, no se prolonga demasiado la película desarrollándote los personajes, haciendo que tengan diálogos muy profundos, no. Son con pequeñas pinceladas, muy pequeñas pinceladas, te van soltando las cosas y todo fluye, ¿no? Es como no sé, es una cosa muy extraña que hoy por hoy yo creo que no se ve, no se ve tanto, ¿no? Este tipo de películas sería muy raro que las hicieran hoy día. Y bueno, esta visión, ya dije, de antibelicista, un poco, es un poco extraño, pero tiene cierta trasfondo antibelicista, tiene la película, pese a lo que uno ve en la película, que es así, ¿no? Luego también hay este apocalicismo, no sé cómo decirlo, esta visión apocalíptica que hay en Estados Unidos. Mucha gente en Estados Unidos tiene zulos, pues, porque piensan que en algún momento van a atacar el país o el Estado caerá y la estructura y todo vamos a como que volver a una especie de salvajismo. Entonces, esta gente siempre andan con la mosca detrás de la oreja y esto se nota en la película porque el padre de los dos protagonistas precisamente es una de estas personas, ¿no? Y hay un diálogo ahí donde se muestra esta cosa, ¿no? Y bueno, esto es parte de la cultura americana que ya digo, hay que entenderlo para comprarlo. Pero bueno, ya digo, esta película no voy a decir que es una obra maestra, porque no, ya dije, yo aquí no voy a dar puntos y tal, pero es un peliculón, y si te gustan las películas bélicas, yo creo que es indispensable ver esta película. Y eso, no voy a decir que sea la película más profunda y tal, pero sí tiene algo distinto. No es una película ochentera más de adolescentes, por ejemplo, como Juegos de Guerra, un chaval que para un conflicto nuclear. No, esto tiene algo más. Tiene algo más. Y el desenlace no es tan común y tan happy end como uno va a creer. Entonces, os recomiendo mucho ver este film de John Milius. Y bueno, por favor, leer un poco sobre la biografía de John Milius porque es increíble. Este tipo es la polla. De hecho, hay un personaje de los hermanos Coen que es como una especie de homenaje parodia de John Milius. Creo que está en el Gran Lebowski, no me acuerdo cómo se llama ahora el personaje, pero que es precisamente ve las dos fotos y te das cuenta que es él. Así que nada, de nuevo recomiendo ver Amanecer Rojo, Red Dawn. Nada, muchas gracias, hasta luego, besos.